Saludos, mi nombre es Paul Rius y soy historiador especializado en historia contemporánea. En el anterior capítulo introducíamos la noción del mundo multipolar, ese mundo que se basa en distintos polos del poder mundial. Hoy vamos a ver cómo se estructura el poder mundial. Lo primero que tendríamos que comentar es que los distintos actores multipolares también hay disputas. Por ejemplo, las que mantienen India y Pakistán por las regiones fronterizas, que, dicho sea de paso, son por los recursos naturales. Pero remontémonos un poco en esta diferencia entre lo que era el mundo bipolar de la Guerra Fría y el mundo actual para saber un poco más de este mundo actual y cómo se rige. En la Guerra Fría teníamos dos principales superpotencias mundiales con sus respectivos aliados, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos estaban tan armados que la preocupación por iniciar un conflicto derivaría en que si iniciamos este conflicto, por ejemplo, si somos Estados Unidos y lanzamos una bomba atómica a la Unión Soviética o a la inversa, haríamos tal escalada destructiva que llevaría a una destrucción de ambos. Es decir, como los dos bloques tenían tanto armamento, había una cierta paz, porque recordemos que nunca llegaron a enfrentarse mutuamente, por lo menos de una forma directa, pero había tanto armamento que había una mayor sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque había una destrucción mutua asegurada en caso de conflicto. Y yo le lanzo una bomba atómica a la Unión Soviética, la Unión Soviética me lanza también a mí y al final la palmamos todos. Hoy en día, con este mundo que comentábamos, al haber múltiples actores que están pugnando para conseguir más poder, hay una menor sensación de seguridad, porque es un desorden organizado que lo que produce es una mayor sensación de inseguridad. Y claro, en este marco pensamos, ¿y quién rige todo esto? Y aquí viene la ONU. ¿Qué hace la ONU hoy en día? La ONU hoy en día está llamada a controlar este nuevo mundo multipolar que es potencialmente peligroso para las situaciones internacionales. Y veremos por qué. Remontémonos un poco atrás. La ONU nace como un ente que hacen los gobiernos y los estados para conseguir en un futuro que no haya más guerras o mediante el diálogo entre estados. Hoy en día la ONU es una organización internacional gubernamental. Es decir, es una organización que está formada por gobiernos de los respectivos estados. Hoy en día en la ONU hay 193 de los 197 países conocidos. Aquí tenéis una foto, por ejemplo, de lo que es la ONU. ¿Qué veis? Vemos lo que estoy comentando, que es una asamblea general de todos los estados en esta sede de Nueva York. Claro, aquí pensamos, oh, perfecto, los estados están obligados o a priori obligados a entenderse entre ellos para resolver conflictos. Mirad, el principal problema de esto es que la ONU no tiene poder, porque la ONU no está por encima de los estados. La ONU no tiene este poder, porque cada decisión de la ONU tiene que ser ratificada por los distintos estados. Es decir, hay una voluntad por parte de los estados para no darle poder a esta organización. Por lo tanto, la ONU no está por encima de estos. Los estados no han cedido poder a esta institución. Pero es que miramos en el mundo y hay pocos sitios, de hecho solo uno, que es la Unión Europea, que sí que se ha avanzado en esta materia, que es que los estados pierden poder en detrimento de una institución que gestione estos conflictos. Y aquí viene el problema. Gestionar esto en pleno siglo XXI es muy difícil porque este tablero multipolar está dando muchos problemas. Mirad, el ordenamiento político internacional, es decir, lo que rige la política mundial, es el Estado-Nación. ¿Y qué es el Estado-Nación? Un Estado. España, Francia, Arabia Saudí, lo que sea, pero se llama Estado-Nación porque viene a raíz del siglo XIX, que es cuando empiezan los nacionalismos. Este Estado-Nación es la pieza clave del ordenamiento mundial. Pero lo que comentábamos, la ONU, que es una organización internacional formada por los gobiernos de los respectivos estados, no está por encima de ellos, no puede mandarles. Entre otras cosas, recordad que no hay ejército propio, los cascos azules son tropas que pone cada país. Aquí tenemos fotos, por ejemplo, de cascos azules. ¿Qué vemos? Que vemos que cada uno viene de su país y por ende no tiene poder real para implantar sus acuerdos. En este clima lo que surgió en los últimos años es lo que conocemos como el Responsible to Protect, responsabilidad de proteger. Este es un concepto muy nuevo, es un concepto que ha nacido en los últimos años y de hecho no ha habido una articulación para cómo debe desarrollarse. Y esto es un poco como los libros sagrados, que cada uno hace su interpretación.
Mirad, la responsabilidad de proteger es que si un Estado no protege a sus ciudadanos o le aplica una política nociva hacia ellos, la comunidad internacional tiene derecho a intervenir dicho país para que estos comportamientos nocivos para sus ciudadanos sean abolidos. Pero lo que íbamos, no hay un procedimiento específico para ello, que cada uno va a usarlo un poco como le venga en gana. La actuación de esta radica en los 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Y quién es el Consejo de Seguridad de la ONU? Los 5 países que crearon la ONU y se reservaron el derecho a vetar, el derecho a decidir por encima de los demás, porque son miembros del Comité de Seguridad de la ONU de forma permanente. ¿Y quiénes son estos 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU? Los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, ahora hoy en día la Federación Rusa, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y este concepto de responsabilidad de proteger, por ejemplo, la ha usado mucho Putin en los últimos años. Por ejemplo, con las minorías rusas del Donbass, que recordemos fue el pretexto de Putin para invadir a Ucrania, es decir, proteger a esta gente porque, según él, se estaba cometiendo un genocidio contra esta población de minoría rusa. Por eso, proteger a estas minorías con esta pequeña excusa de la responsabilidad de proteger supone para Putin una excusa y pretexto para darles ayuda o soporte. Claro, es que este es el problema de hoy en día, que esta multipolaridad, al no haber un ente que tenga poder real para gestionar este tipo de conflictos, está dando muchos problemas. Porque, como decíamos, la ONU sirve para muy poco en este sentido. Es decir, la ONU va muy bien para que los problemas pequeños no se conviertan en grandes. Pero en el mundo de hoy, que es un mundo multipolar, que digamos es un tablero de juego donde cada uno quiere hacerse más fuerte, esto ya vale muy poco. Por eso, date cuenta que no vas a ver a Putin juzgado o por la ONU o por el Tribunal Penal Internacional, porque esa es otra institución que tampoco tiene poder real, que tampoco está por encima de estos estados. Por lo tanto, los estados deciden si hacerle caso o no. Y es que este es el problema de hoy en día. Mirad, en una conferencia que hubo a principios de la guerra de Ucrania en mi universidad, yo le pregunté al catedrático si creía que era necesario o que hacía falta un nuevo sistema de ordenamiento mundial. Y me contestó que sí, que era necesario un nuevo sistema de ordenamiento político mundial. Mirad, hoy en día los problemas con los que se encuentra la sociedad de hoy no se pueden solucionar con los recursos de un único estado. Crisis climática, crisis de refugiados, porque son problemas muy grandes que requieren una inmensa cantidad de recursos de coordinación entre países para poder resolverlos. Pero ¿y si los países no pueden o no quieren entenderse? Y aquí es donde sale a la mesa el nuevo ordenamiento político mundial, el trilema de Rodrik. Tampoco es una teoría, quiero decir, esto me lo dijo un profesor que si me está viendo le mando un caluroso saludo. Te lo puedes creer o no, pero el problema es, si tú quieres un nuevo sistema de gobernanza global, ¿estarías dispuesto a que un chino te gobernase a kilómetros de distancia? Por lo tanto, daros cuenta que hoy en día este escenario multipolar también produce problemas. Por lo que comentábamos, la ONU no manda por encima de los estados. Este escenario donde hay distintas potencias de carácter mundial como Estados Unidos y China o de carácter regional como India contra Pakistán, este tablero multipolar se convierte en un desorden organizado. La pregunta es, pero ¿y si no hay forma de poner orden? En mi opinión, es necesaria la creación de una institución que esté por encima de los estados. Y ese es el motivo de la creciente inseguridad internacional que hay hoy en día. Por lo tanto, daros cuenta que hoy en día, si se quieren evitar los conflictos militares, los estados están obligados a entenderse. ¡Adiós!